Continuando con el curso, en esta clase vamos a aprender a modelar estructuras de datos reales utilizando objetos tipados en TypeScript. Y es que en aplicaciones reales casi todo se representa como objetos. Por ejemplo, un usuario, una tarea, una configuración del sistema, una respuesta de una API. Y un objeto en JavaScript puede contener muchas propiedades, pero JavaScript no te va a garantizar que esas propiedades existan ni que tengan el tipo correcto. Por ejemplo, tenemos un objeto que se llama user. Vamos a ponerlo como name, es igual a Leo, y el correo puede ser 123. Esto es perfectamente válido en cuestión de sintaxis en JavaScript, pero claramente, si nos ponemos a pensar la lógica de este objeto, tiene un error de una manera muy evidente. TypeScript en este caso nos permite describir cómo debería verse un objeto, para que el compilador pueda detectar inconsistencias antes de que el código se ejecute. Vamos a empezar con lo más básico, definir un tipo de objeto. En TypeScript podemos usar type para describir la estructura de un objeto, y en este caso vamos a poner type task es igual a title, es un string, y completed es un booleano. Y es que aquí estamos diciendo que task es un objeto que tiene dos propiedades, title, que debe ser un string o una cadena de texto, y completed, que debe ser un booleano o un true o false. De esta manera ahora podemos crear objetos que cumplan con esta estructura. Por ejemplo, si ponemos una constante llamada task y es de tipo task, bueno, vamos simplemente a crear el title, que sería aprender TypeScript. Y obviamente el completed es false. ¿Por qué? Porque todavía no terminamos el curso. De esta manera TypeScript verifica que todas las propiedades obligatorias existan, tengan el tipo correcto y la estructura del objeto sea válida. En este caso vemos que title y completed se encuentran en el tipo de dato y también se encuentran en el objeto real que ya estamos creando. Ahora, en muchos casos una propiedad puede existir o no. Por ejemplo, si volvemos a lo que habíamos puesto antes, que es un usuario, tiene la propiedad email, pero podría no tenerla. No todos los usuarios tienen email. Entonces, de esta manera, si regresamos a este ejemplo, le ponemos type user, name string, y un email puede existir o no, entonces vamos a representar esto con un signo de interrogación. ¿Cómo lo podemos usar? Vamos a crear una constante llamada user1, donde sea de tipo user y solamente tenga la propiedad name, que en este caso va a ser Leo. Pero tenemos un usuario número 2, que también es de tipo usuario, y en este caso sí va a tener nombre, vamos a ponerle Juan, y el correo, este sí va a tener correo, y va a ser juanexample.com. De esta manera, estas dos constantes son válidas. Y vamos a pensar realmente cómo funciona o qué significa el signo de interrogación. Y es que cuando una propiedad es opcional, TypeScript interpreta su tipo como en este caso string o undefined. Y esto significa que la propiedad puede ya sea no existir, existir con un valor string o existir con un valor undefined. Como en este caso, aquí no tenemos email, aquí tenemos un string. O lo que podemos poner también es ponerle aquí undefined. Y esto está bien para TypeScript. Ahora, en proyectos modernos, muchas veces se activa la opción, vamos a agregarla aquí, exact optional property types. ¿Y esto dónde lo vemos? Aquí en el archivo tsconfig. Vamos a agregarlo justamente, exact optional property types, y vamos a ponerlo como true. Y es que cuando esta opción está activa, el significado del signo de interrogación va a cambiar ligeramente. ¿Por qué? Porque en este caso una propiedad opcional significa la propiedad, en este caso email, puede no existir, pero en caso de que sí exista, debe de tener este tipo definido, es decir, un string. Y podemos ver que aquí ya tenemos un error. Por ejemplo, este usuario número 1 solamente tiene la propiedad name. ¿Por qué? Porque aquí le estamos indicando que email no existe, o sea, puede no existir. Entonces este usuario está bien para TypeScript, pero en caso de que sí exista, forzosamente debe de ser un string. Y de esta manera nos está saliendo un error. ¿Por qué? Porque email está como undefined. Hay dos maneras de solucionarlo, ya sea poniéndole un email de verdad, juan@example.com, y vemos que ya no tiene errores, o la otra simplemente es quitar la propiedad de email. Y es que gracias a exact optional property types, hace que el sistema de tipos sea muchísimo más preciso y más cercano al comportamiento real de los objetos. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que tengamos un usuario con un email
llamado undefined, es decir, que no exista. Esto no tiene ningún sentido, entonces esto nos ayuda bastante a tipar correctamente nuestras constantes. Perfecto, una vez entendiendo esto, hay algunos casos donde queremos evitar que una propiedad cambie después de crear el objeto. Por ejemplo, si tenemos un usuario y este usuario tiene un ID, este ID puede ser un string o puede ser un número, dependiendo de nuestra base de datos o del backend que nos vaya a regresar el usuario, pues lo que podemos hacer es agregar read only. De esta manera evitamos que una propiedad cambie después de crear justamente el objeto. Ahora vamos a borrar este usuario número 2 y vamos a modificar el user 1. Vamos a ponerle user1.id y vamos a ponerle 123. Y vemos que tenemos un error. ¿Por qué? Porque no se puede asignar el ID porque solamente la propiedad está como read only. Y esto es muy útil para propiedades que no deberían modificarse, como justamente los IDs, que no tiene sentido que modifiques el ID de un usuario, pero sí puedes modificar el nombre y el email. Perfecto. Vamos al siguiente punto. Y es que a veces no conocemos todas las propiedades de un objeto. Por ejemplo, vamos a crear un tipo llamado env, que serían variables de entorno. Vamos a abrir este objeto y vamos a ponerle key, que ya habíamos visto esto antes. Key, que sería la llave, es de tipo string. Y el valor de la llave es de tipo string. De esta manera significa que el objeto puede tener cualquier clave. Pero justamente todos estos valores de la clave deben de ser un string, que sería este de aquí. Por ejemplo, vamos a poner un const env, es de tipo env. Aquí, bueno, debemos hacer énfasis en que el tipo de dato, justamente en este caso en mi editor, lo tengo de color amarillo y ya lo estoy declarando aquí. Y la constante está diferente. De hecho, aquí le puedo poner environment o al revés. Le puedo poner aquí environment. Justamente me lo está sugiriendo esta cosa. No necesariamente se tienen que llamar de la misma manera. De hecho, un tipo se puede llamar casi de cualquier nombre. Vamos a ponerle aquí ambiente, por ejemplo. Pero bueno, estoy usando las mejores prácticas para que puedan entender y puedan trabajar de una manera correcta. Vamos a regresar a como lo teníamos antes. Y bueno, continuando con esto, creamos el objeto que puede tener cualquier clave. Y bueno, una vez teniendo esto, vamos a agregar nuestros valores. En este caso vamos a ponerle node.env, dos puntos, y va a ser de tipo string, production. De igual manera, por ejemplo, API URL, y es de tipo, no sé, es un string, claro, y vamos a poner aquí https, dos puntos, apiexample.com, justamente. Y entonces, de esta manera, justamente el tipado está bien. ¿Por qué? Porque la llave es un string y justamente el valor es también un string. Entonces de esta manera a lo mejor no conocemos todas las propiedades que va a tener nuestra variable o nuestra constante, sin embargo lo podemos tipar de esta manera. Ahora, un problema muy importante que aparece cuando estamos usando claves dinámicas, muchas veces podemos acceder a propiedades de esta manera. Const value es igual a environment y tenemos que usar aquí justamente el nombre de la variable de entorno. Y visualmente podría parecer que eso siempre devuelve un string, pero en realidad no hay ninguna garantía de que esta clave exista, ya que si no existe el resultado sería undefined. En este caso no sería undefined, sería el valor real, pero si le ponemos const value 2 y ponemos por ejemplo environment y le ponemos node y me voy a equivocar, en vez de env le pongo env, esto va a devolver justamente un defined. Y es que aquí está el riesgo. Muchas veces el código asume que la propiedad existe y el error aparece a la hora de estar ejecutando y es muy difícil de debuguear. TypeScript también ofrece un utility type llamado en este caso record y podremos escribir exactamente lo mismo de esta manera. Le ponemos record, es de tipo string, string. Esto significa cualquier clave de tipo string, valores de tipo string. Sería equivalente a usar lo que teníamos anteriormente. Perfecto, regresemos a como lo teníamos antes. Muy bien, ahora viene un ejercicio para saber si lo entendiste muy bien. El ejercicio es el siguiente. Vas a modelar tres estructuras usando objetos tipados. Aquí lo escribí mal. El primero va a ser el tipo de dato task, que va a tener un ID, un title y un completed. El segundo va a ser un user, que va a tener un ID, un name y un email. Y el tercero va a ser un tipo de dato llamado env, que va a tener claves dinámicas, cuyo valor va a ser de tipo string. Espero un rato en lo que termines el ejercicio y si no sabes cómo hacerlo, bueno, ahorita lo resolvemos. Muy bien, espero que lo hayas completado. Si no, no te apures, aquí tengo la solución. Primero vamos a crear el tipo de dato task,
que va a tener un ID de tipo string, un title de tipo string y un completed de tipo booleano. En este caso, el ID puede ser read only porque simplemente, como había comentado antes, el ID no se va a modificar. Entonces de esta manera estaría correcto. Ahora el completed puede ser opcional o podemos poner el título opcional dependiendo de lo que nosotros queramos. En este caso lo voy a dejar de esta manera. El segundo tipo de dato va a ser el usuario. Y es que el usuario igual va a tener un read only de ID string, un nombre de tipo string y el email, como lo habíamos visto antes, es opcional y va a ser de tipo string. De esta manera se solucionaría el segundo ejercicio. Y por último, el tipo de dato env puede ser resuelto de dos maneras. Primero, type env es igual a record string, string, o simplemente, como lo hemos visto antes, vamos a abrir un objeto, ponemos llave, es de tipo string, y el resultado es de tipo string. Y de esta manera se soluciona el ejercicio. Muy bien, en esta clase aprendimos a modelar estructuras de datos utilizando objetos tipados. Vimos cómo definir tipos de objetos, cómo trabajar con propiedades opcionales, también cómo proteger datos usando read only y cómo manejar claves dinámicas o simplemente como lo estábamos usando con record. Este tipo de modelado es fundamental en aplicaciones reales porque la mayoría de los datos con los que trabajamos están representados como objetos. Muy bien, en el siguiente módulo vamos a ver lo que son las interfaces que nos permitirán definir contratos entre distintas partes del sistema. Si no lo entiendes, no te preocupes, nos vemos en el siguiente capítulo y espero que te haya gustado este video. Hasta la próxima. Adiós.